Esta es una producción de Grupo Fórmula. Una entrevista con el reconocidísimo médico y humanista Arnoldo Kraus acerca de su artículo Pandemia, retos, preguntas, realidades. Doctor Arnoldo Kraus, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, integrante del Colegio de Bioética, columnista del Universal y a quien siempre hemos considerado un profundo, maravilloso humanista, sobre todo. Doctor, siempre un gusto platicar contigo. Al revés, Ricardo, me emociona que me entrevistes y siempre aprecio mucho tu afecto. Gracias, Ricardo. Doctor, a propósito de tu reciente artículo titulado Pandemia, retos, preguntas, realidades, te cuestiono también, te pregunto, ¿ya hemos superado el trance si nos consideramos como un ente, como un cuerpo único, la sociedad, en términos generales? ¿Hemos superado ya este trance o en qué momento nos encontramos de esta enfermedad colectiva que ha sido el impacto del COVID-19? Mira, Ricardo, yo creo que hay muchas respuestas. Mi artículo abre una serie de 12, 13 artículos que yo coordiné de compañeros míos del Colegio de Bioética. Es un número amplio el de nexos, con visiones diferentes sobre la pandemia, como seguro viste tú. Sí. Y a renglón seguido y a bote pronto rápido digo, Ricardo, sabemos muchísimo del coronavirus, pero no sabemos muchísimo del coronavirus. Tan así es que conforme pasa el tiempo se demuestran más saberes, se descubren más minucias, pero también el virus sigue progresando como sabemos y diezmando poblaciones grandes, muy grandes. Hace poco leí, hace 2, 3 días, que en India hubo en un solo día 400,000 contagios, Ricardo, Sí, brutal. 400,000. Y están quemando en piras gigantescas los cuerpos de los infectados y muertos. Quitan los árboles de los parques para poderlos quemarlos. Y en el ámbito mundial, que yo diga que hay un gran avance, diría no, no lo hay, porque en muchísimos países hay un sinnúmero de muertos. En el ámbito mexicano que nos corresponde, lamentablemente, mi confianza hacia el gobierno cada vez es menor. No creo casi nada de lo que dicen muchísimos rubros, y en el rubro de salud creo poco, porque siguen hablando de 220,000 muertos cuando ya se aceptó que hay más de 300,000, 350,000. No entiendo ese divorcio, o más bien, sí lo entiendo. Parece que mentir, deformar y engañar es el motu de Hugo López Gatell y de quien lo esté asesorando. Entonces son dos grandes heridas que tenemos, la mundial y la actual. Hablamos de vacunas en este número y las vacunas, todos tenemos muchas esperanzas, pero tampoco como tú sabes y la población sabe, para empezar, cuántas vacunas habrá para todos y aunque son excelentes, extraordinarias, yo admiro a la gente que hizo las vacunas, tampoco son la panacea. No se acaba el problema mundial, en este caso con la vacunación absoluta de la población. Pienso que no, porque el virus ha mutado, ha mutado, ha mutado. Me gustaría que fuese como con la polio, Ricardo Auditorio, que se vacunó a la población mundial y prácticamente ya no hay casos de polio. Lo hay en países pobres, sobre todo países con una gran carga de religiosidad musulmana, digamos, en que no se vacunan porque dicen que son productos occidentales que producirán esterilidad y llevan el virus del VIH, etcétera. La vacuna, fantástica, pero no sé el porcentaje en este momento, Ricardo, de la población mundial que la ha recibido. Somos 7.800 millones de habitantes en el mundo. Para que esto tenga efecto hay que vacunar a 7.800 millones de personas en el mundo, Ricardo. No, yo creo que no llevamos ni el 10%, pero bueno. Probablemente no. Probablemente no. En el caso de México, seguimos atendiendo esta emergencia cotidiana con un criterio político electorero, o hay esperanza de que pudiéramos enfrentarla con un criterio científico y social, doctor. Ricardo, sigue siendo político electorero. Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca utilizaría la vacuna como un estandarte político. Sí, sí la están utilizando como un estandarte político, porque conforme pasan los días, el gobierno se siente feliz de decir cuánta gente ha sido vacunada con la primera y con la segunda vacuna, y en teoría vamos avanzando, vamos avanzando. No recuerdo qué cifra tienen de haberse vacunado, pero también es terrible decirlo, Ricardo,
mucha parte de la población, y yo me incluyo, yo me vacuné en México, caray, quiero asegurar que sí me vacunaron con Pfizer, pero no estoy completamente seguro. De broma le digo a mis amigos, perdón por lo que voy a decir, no sé si me vacunaron Pfizer, alcohol, perdón, mezcal, que hubiera sido bueno, o agua de limón. Terrible lo que digo, Ah, porque donde me vacuné fueron muy amables las personas, pero hay un descrédito y una desconfianza increciendo en las autoridades sanitarias que es terrible pensar que quizás la vacuna no sea suficiente, la que te dan o no sea adecuada, que no sea bien manejada, la de Pfizer requiere muchísimo cuidado para que no se estropee. Aquí en México a veces nuestra política es ahí se va, ahí vamos, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Y caray, ahora tendremos que esperar que se vacunen a los 120 millones de mexicanos, Ricardo, si no a los 120, a los 80, que somos mayores de 16 años, no sé la cifra, 80 millones. Estamos lejos, muy lejos, Ricardo. Y también debo decir otra situación real, absolutamente real. Cuando tú ves las estadísticas gubernamentales de Hugo López Gatell, él anuncia que solo el 15% o 20% o 25 o 30% cuando máximo de las camas hospitalarias están ocupadas. Tú ves a la gente yendo de un lugar a otro, tanto de hospitales privados como de públicos, y no consiguen camas. Hay un divorcio inmenso entre lo que nos dicen y en lo que se vive, Ricardo. doctor, además de la emergencia estrictamente sanitaria que has descrito muy bien, ¿cuáles los efectos en nuestra psique, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra convivencia con los demás? De qué manera nos ha afectado ya esto? Y yo no sé si esta situación es recuperable y si algún día vamos a regresar a una normalidad plena. Ricardo, tu pregunta amerita muchas respuestas. Sé que no hay tiempo. Voy a tratar de sintetizar muy rápido. Mayo 2021 es otro mundo a lo que fue diciembre de 2019. Todo ha cambiado. Los niños con posibilidades de estar encerrados en su casa son niños anormales, son niños que no tienen contacto social, que no salen a la calle a jugar, que no pueden patear una pelota y que no conviven con otros niños pequeños. Eso es anormal. La socialización al año 2, 3, 4, 5 años es crítica. Estos niños no sabremos qué va a pasar. Los niños sin recursos, amén de la violencia increciendo en casa por falta de dinero, tendrán más traumas de los que ya tenían previamente. Esto es una mirada rápida, Ricardo, de que no sabremos cómo va a estar afectada la psique, sí va a estar afectada la psique de las personas pequeñas, que de hecho también de las personas mayores lo está. Un segundo rubro importante, Ricardo, son las muertes en soledad de los pacientes que entran a salas de terapia intensiva afectados por COVID y que nunca supieron que entraron y que nunca tendrán la oportunidad ellos y sus familiares de despedirse. Es decir, se abre un enorme proceso de un duelo no llevado a cabo y de un encono contra quien sea, contra los médicos que nos salvaron, contra el gobierno que no hizo lo adecuado para proveer instituciones sanas, con materiales adecuados, etcétera. Y los adultos también, Ricardo, es un tercer rubro. A todo mundo ha afectado la pandemia económicamente. México, que ya estaba muy afectado, está más afectado. Y yo sufrí un asalto bastante grave hace 7 días, que no culparé al gobierno actual, pero sí entiendo que la gente, no toda, ¿verdad? Que la gente asalte en ocasiones por hambre, en ocasiones por ser maleantes callejeros. La violencia ha aumentado en la calle, sí, por supuesto ha Sí. aumentado. ¿Aumentará más? Sí, aumentará más. Y ahí, por supuesto, culpo al gobierno. La pandemia no es la única responsable de haber empobrecido al país, es la suma de este gobierno y, por supuesto, del gobierno pasado del PRI, el pasado del PAN y de todos los gobernantes que gobiernan México sin querer a su país. Me congratulo de que no haya habido consecuencias mayores en esto que nos relatas, en este asalto del que fuiste víctima. Y te preguntaría, ya sabes que este espacio siempre ha estado abierto y nos enorgullece poder contar contigo, pero por hoy el tiempo se nos agota. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué nos aconsejas para sobrevivir a esta pandemia, a sus efectos y a estos impactos emocionales que
vivimos todos los días. Sí, Ricardo Igal, gracias por invitarme, siempre aprecio tu inteligencia al preguntarme. Yo creo que lo único que nos queda, Ricardo, es fomentar la solidaridad, fomentar la amistad, hacer más sólidos los vínculos cariñosos que tenemos con mucha gente y cuando sea posible ayudar, Ricardo. Yo creo que es una obligación de los que podemos ayudar y otra obligación es tratar de hacer vínculos sanos con gente a nuestro alrededor. Nada más, lo único que nos queda, porque siempre he dicho que la amistad es mejor que el amor, es dar eso a quienes se les debe de dar, proteger a quienes se les tiene que proteger y abrazar, 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 porque hay muchísima gente que se siente completamente desnuda. Pensemos en los viejos que están en sus casas sin tocar a la gente y con las reuniones que tienen a 30 metros viendo a los hijos. Terrible, terrible, terrible. A los seres humanos, y yo como médico, Ricardo, me gusta palpar, me gusta tocar, me gusta abrazar. Ahí empieza la cura de Arnoldo como médico con sus pacientes, al tocar, al dar una palmada, al estar presente, y ahora las ausencias están sepultando las presencias, Ricardo. Gracias mil por invitarme. Invítame las veces que quieras, por favor. Oye, bueno, pues ya gracias por las curas que nos has sugerido y en correspondencia, felizmente obligada, te mando también mi abrazo fraterno. Muchísimas gracias, lo recibo con mucho cariño para ti y para tu lindo auditorio. Felicidades por tu programa, por lo que dices, por cómo ves el país, por lo que escribes. Gracias, Ricardo. Doctor, mi cariño más grande y admiración Gracias, creciente, ya auditorio. lo Gracias sabes. a ti. Gracias. Hasta siempre, doctor Klaus. Gracias. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.